Es verdad que nosotros quisiéramos, los que tienen hijos casados, que uno quisiera que, pues, que fueran hermosamente maravillosos, pero pues nosotros tampoco lo fuimos. A veces yo escucho, Señor, que mis hijos, que mi hija, que fulano. Pues nosotros tampoco fuimos eso. Y ahora ya uno, cuando le han pasado los años que le salen los rayitos, es que uno se da cuenta que, cada uno vive su propia experiencia. Pero uno escucha, Señor, que no peleen más allá a mis hijos. Eso es como decirle que en una pelea de perros no haya muelas. Donde hay pelea de perros hay muelas. Hasta que el hombre no cambie. Y si aún cristianos todavía somos capaces de irnos a dormir disgustados o bravos o separados o cualquier cosa, siendo cristianos, pues sí se le puede pedir a la humanidad. El reto más grande de un ser humano es su propia vida, sus propias convicciones, sus egos, sus creencias. No es el, el enemigo exterior el que debilita al hombre. Por eso un profeta dijo, cuídese de la que duerme contigo. Alguien casi se divorcia porque pensó que era la mujer. No, es la carne. Cuídate de esa que habita contigo, de esa que te hace la guerra, que te hace procrastinar. Y es difícil. Bueno, yo ayer estuve escuchando parte de las horas, porque excúsenme que me salió una actividad a primera hora y salí muy temprano, salimos de aquí de Madrid y llegamos a Bogotá. Y a veces no tengo dónde hacer los devocionales, entonces tenía una reunión en todo el área y lo hice desde ahí, pero estaba en la oficina. Entonces no tenía mucho tiempo por eso me corté el devocional y me retiré. Bueno, no me retiré, no cerré la sala, pero escuché mucho de lo que ustedes decían ayer. Y es sencillo, llamémoslo simple. El hecho de que yo sepa que este teléfono es un teléfono no quiere decir que yo lo sepa usar a cabalidad y sacarle todo el provecho. ¿De acuerdo? Es igual con lo que está sucediendo acá en Generación Cristo. Ustedes ya pueden enseñarle a otra persona muchas cosas. Ustedes ya las saben. Pero el hecho de que las sepan no quiere decir que ya las hagan. ¿Por qué? Porque no se ha puesto la atención donde se debe colocar. O sea, debes colocar una meta. Debes identificar, por ejemplo, yo soy tendiente a ser desordenado. Yo soy tendiente a, sí, si ustedes ven mi escritorio cuando yo estoy estudiando no le cabe una hoja. Lo acabo de organizar porque estaba estudiando libros acá. Entonces, yo sé cuáles son mis áreas a mejorar. Tú también. A cada uno debe tener que, al inicio dije una frase, la meta eres tú. Olvídate de que la meta es tu esposo, tu esposa o tus hijos. Y ojalá no oraras un año por los de allá. Te aseguro que el universo no se va a caer si tú no oras un año por los de afuera. Ora por ti, por tus SRs, por tus superrabietas, por confróntate a ti. Es ahí donde está el desafío. Si no tienen la atención puesta en eso, no van a haber cambios. Debe haber un foco en decir, a ver, Gio no escucha, ¿no? Porque, ¿por qué se divorcian las personas? ¿Por qué se acaban los negocios? ¿Por qué se matan las personas en los semáforos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no somos capaces de controlar nuestras reacciones. No es más. Hagan un análisis, bueno, pero porque, por el ego, porque yo quiero más, porque yo tengo poder. Como dice una película, básicos. Seres humanos somos básicos. Pero si tú dices, para responder la pregunta ayer, en resumen, la respuesta es simple, hazte cargo de tu vida y punto. Y cógete del cuello acá así, tú mismo, así, hasta no te voy a soltar hasta que dejes de ser. ¿Por qué? Hay una frase que se la dije ayer de Abraham Lincoln. Donde una persona tiene poder es tal cual es. Yo estoy hablando con piedad y con Winston en una reunión.
en público y ellos se equivocan o se me van a adelantar, yo no los interrumpo ni les hago señas, espérate que estoy hablando. No, yo soy respetuoso. Pero si estoy en mi casa, entonces quiero callar a todo el mundo. No te enfoques cómo eres por fuera, enfócate cómo eres en casa. Y ahora replica eso afuera. Es simple. Y hay que poner la atención en eso como una meta. Si yo no me coloco la meta de cambiar, yo les coloco este ejemplo porque yo me he colocado una meta, no responder en automático. Es más, a algunos de ustedes les he dicho, uy, no te voy a responder ahora porque me dijeron algo y se me enerva por allá y sé que respondo. Siempre que respondemos así, casi siempre, no lo hacemos de la manera correcta. La meta es Gio, la meta soy yo, la meta eres tú. Pero si no dedicamos tiempo a que eso cambie, tampoco va a pasar nada. Van a pasar otros 30 años sabiendo, pero no haciendo. Y no es hora de saber más, ya sabemos bastante. Es hora de hacer. Por ejemplo, ayer yo lo pensaba un ratico. ¿Cómo me propongo yo no hacerle daño a nadie? ¿Cómo me propongo yo servir? ¿Cómo me propongo? ¿Cómo te propones tú ser mejor tú? Pero eso necesita un foco, eso necesita una meta, eso necesita unas acciones. Bueno, entonces, ¿cómo lo lograría? No, pues, por ejemplo, no contesto en automático, no critico, no juzgo, me demoro un poco y, y empiezo a trabajar en mí. Si no lo hacemos, les aseguro que no va a pasar nada. Les aseguro que Dios no va a venir a quitarte lo que tú tienes que dejar. Y puedes asistir 10.000 devocionales en la mañana, al mediodía, en la noche, pero si tú no te decides forjarte la versión de Cristo que tú quieres, conscientemente, con un acto consciente, con una intención y conciencia y acción de decir, es que no puede ser que yo sea tan rencoroso, tan soberbio. Es decir, ¿por qué siempre me tengo que defender? No, es que yo no quería decir eso, déjamelo explico 50 veces más. No, ya, me equivoqué. Yo sufrí mucho con eso, les quiero contar. Trabajé con algunas personas y quería cambiarles lo que pensaban de mí. Después de que alguien piensa algo de mí, ya no lo va a cambiar. Si alguien piensa algo de ti, ya no lo va a cambiar. No trates de, ya dije algo, ya lo dije, ya me equivoqué. Bueno, tal vez me equivoqué, perdónenme, ya, seguro no lo supe decir, punto. Pero es más simple de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que es muy difícil confrontarnos, es muy difícil vernos a cara y decir, la meta soy yo, el desafío soy yo. Aquí nos hemos reído con ustedes. Y creo que ayer lo hablaba con mi esposa. Uno en la casa, pues capaz de decirle a alguien, yo sí le canto la tabla en lo de la casa. Y afuera no. Y afuera no. Y es ahí donde creo que debemos aprender a hacer de este cristianismo. Bueno, mis queridos líderes. Ustedes creo que son expertos en saber esto cuando en la casa les reclaman o les dicen algo o, o les llevan la contraria o les hacen un reclamo. A veces también porque es que las palabras mal dichas son como si sarcasmo significa rasgar, sarcasmo, si siempre estamos contestando con sarcasmo, pues que tú nunca puedes hacer nada en esa frase tan inspiradora. O tú eres igual que tu mamá, siempre la misma. O tú eres, esas frases ponen a la defensiva a cualquiera. Es inevitable. Entonces, como dice Pedro, como Jesús callaba cuando le increpaban, cuando le meneaban la barba, él callaba y otorgaba. Si aprendemos el modelo de Jesús, creo que nos va a ir bien para vivir. Y las personas van a querer ese evangelio. Van a querer ese evangelio. Porque ¿qué hago yo aquí todos los días hablándoles a ustedes de cosas y apenas termino aquí, empiezo con la cantaleta, o que no, ¿para qué nos engañamos? Oye? No quiere decir que vamos a cambiar, pero que lo tengamos como una meta, como un propósito.
porque si no, no va a pasar nada. La solución está en tus manos. Es, escuché que una vez les dije, bueno, una vez hicimos un ejercicio aquí, este mes en el grupo de oración no vamos a orar por ninguno. Les aseguro que no pasa en un mes nada si uno deja de orar por los demás. Es más, muchos ni oran. Eso es lo que hemos descubierto, ni leen la Biblia. Y no se han muerto por eso, ni el mundo se va a acabar. Pero si uno se dedica exclusivamente, bueno, voy a enfocarme en Gio. Este man, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa, Gio? ¿Por qué eres así? Y me enfoco en ti, y me enfoco en Gio. Pero claro, debo quererlo. Y ten por seguro que como cuando uno se casa, dejará. Lo primero que hay que hacer cuando uno se casa es renunciar, dejará el hombre. Así también es. Si me caso con Jesús, dejará. Deja lo que te aleja de Dios. Y vamos todos creándonos la vida que queremos. Bueno, un saludo especial a los que nos acompañan estos días, que apenas están pasando por aquí, por la comunidad Generación Cristo. ¿Qué nos hemos propuesto? Nos hemos propuesto una frase de John Hus, creo que es, que dice, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Sí, John Hus. Aquí procuramos esforzarnos en que lo que se enseñe sea lo real. Y no tanto que se enseñe, sino que ustedes quieran ser enseñados por ustedes mismos. Ustedes puedan ir a investigar, a corroborar. No pueden, perdónenme, lo digo así, ustedes no pueden comer entero, porque es tu mente. No puedes dejar que la gente te coloque la fe de otro en tu mente, tus creencias. Tú debes verificarlo, es una responsabilidad personal que tú tienes. Por eso el escritor sabio dijo, si me buscan como ustedes trabajan 8 o 10 horas en el día, 2 horas en el transporte para llegar, se gastan casi 12 o 14 horas para ganarse los frijoles. Si con esa misma intensidad buscaran la sabiduría, me encontrarían. Si me buscares como buscas el oro y la plata. Que Dios no quiere que el hombre tenga, Él no quiere tener intermediarios, hermano. Algunos tenemos la responsabilidad de aprender el computador y a empezar y hablar más que otros. Pero ustedes pueden hablar todo lo que quieran, hagan una reunión en su casa, inviten a los amigos y verá que allá pueden volverse en un 8 contando todo lo que han aprendido aquí en 5 años. Yo voy a decirles algo que no quisiera que lo tomaran como una arrogancia, pero yo estoy seguro que los que llevan aquí 5 años saben más de Biblia que el 95% de los cristianos del mundo. ¿Y qué están haciendo con eso? Esa es la pregunta. Hagan una reunión en su casa. Tengo pendiente una habladita con Martí Carango que la hablaremos más tarde. Entonces, no hay personas mayores que otras, no, simplemente que cada uno va creciendo en su medida de la fe. Todos tenemos una lucha, unas luchas. Las luchas son tremendas, ¿por qué? Porque es parte de la vida. ¿Qué es luchar? Pues luchar es estar cuerpo a cuerpo con alguien, tener la capacidad de enfrentar a esa persona. Y esa persona casi siempre soy yo, ¿verdad? Claro, nosotros vivimos de muchos prejuicios, por ejemplo. Donde yo vivía antes, pues no es como donde vivo ahora, pero para vivir es igual, pero uno siempre tiene miedo de que no va a desmejorar su calidad de vida, se va a quebrar, va a ser pobre, entonces eso lo consume. Pero si una persona aplica las leyes y los principios de este mundo, va a conseguir lo que quiere. A todo el mundo le dicen, vaya a la escuela, vaya a primaria, vaya a bachillerato, vaya a la universidad, consiga así un título y a trabajar. Y a trancas y mochas ahí van. ¿Qué pasa si se hace un poquito más de eso? Porque es muy triste que el modelo de educación solamente sea para calificar a personas que cumplen requisitos. Muchas de las personas que van a la universidad ni aprendieron lo que, no estoy diciendo que es del caso de todos,
pero van es a pasar la nota, que les entregan el certificado, porque es la manera en que el sistema les dijo que era exitoso y que eran posibilitados. No, no es tan cierto. Y eso lo he podido verificar a veces en las universidades donde doy conferencias a los estudiantes de último semestre lo que estudiaron. No recuerdan ni siquiera que estudiaron en el primero, ni siquiera en el segundo. A veces los de administración o mercadeo no conocen términos tradicionales. Pero si una persona aplica las leyes y los principios que el mismo Jesús enseñó, no se le va a embolatar el pan, no se nos va a embolatar la comida si aprendemos a confiar en Él. Y confiar es poner en práctica los recursos, no quedarse en la casa orando para que nos llamen a hacer el contrato. Yo esta mañana ayer estaba pensando en eso y le decía, ayúdame a entender cómo funcionan las cosas para no desesperarme. ¿Por qué? Porque los que son aquí emprendedores saben de qué les estoy hablando. Los resultados no llegan por sí solos. Hay que coger la semillita, hay que abrir el huequito en la tierra, hay que poner la semillita, hay que rociarle agüita, ponerle cuidado para que no llegue un avestruz y se coma la semillita. Son principios. Si nos vamos a casar con una persona, pues nadie nos dijo, vaya a la casa. Una vez le dije a mi hijo, con la novia que tenía anterior, yo le dije, papi, cuando tú estás en tu casa, ¿alguna vez has visto cómo se disgustan allá en el comedor? ¿Tus suegros han visto cómo se disgustan allá? Y le pregunté, ¿has visto cómo se disgusta tu suegra? Y me dice, sí, es un poquito brava. Y bueno, mijito, vete preparando. No, nosotros simplemente tomamos decisiones sin entender qué es la vida, cómo reaccionamos. Fuimos, pero no nos preparamos para la vida. Muchos de nosotros no creamos el contexto para que nuestros hijos florecieran, porque pasó. Como dice el filósofo del reggaetón, lo que pasó, pasó. Como también algunos padres, nuestros padres también seguramente, se le fueron las luces muchas veces. Pero hay una frase que yo digo, que se la dije a mi mamá una vez, hablando de alguien. Dios está más interesado en todos nosotros que los papás. Todos sobreviviremos. Nadie es perfecto, ningún papá es perfecto. Mi mamá no fue perfecta, yo no lo fui, yo tampoco lo fui. Seguramente mis hijos, si son padres, tampoco lo serán. Y no siempre lo que uno es como padre, tanto en lo positivo como en lo negativo, es un patrón. No siempre. A veces uno quisiera que los de uno fueran los que más creyeran en este mensaje o más lo tuvieran. Y no, no es verdad. A veces uno puede ser hasta aburrido. Qué aburrido vivir con Gio todos los días hablando en ese micrófono. Qué man tan cansón. Puede ser una expresión. Es normal. Por eso te cansas de tu pareja. Todos los días con este man, todos los días con este. Porque eso de amar amerita un esfuerzo y una intención. Si tú lo dejas suelto, ya no vas a amar a esa persona. Hay que colocarle, debo amarla. O sea, eso no viene así solito. Debo amarla y la voy a amar y voy a hacer algo. Voy a traer la chocolatina, voy a parar, voy a escuchar, voy a perdonar, voy a entender a esa persona. No suceden cosas por obra y gracia. Hago las obras y sale la gracia. Recuerdan que, a ver, ¿quién se sabe el texto bíblico? La fe sin obras es que. ¿Qué dice el texto? La fe sin obras es que. Muerta. Es muerta. Pero se puede interpretar de dos maneras. Una, que como yo ya soy un hombre de fe, entonces me dedico a hacer buenas obras. La mayoría lo interpreta así. Me gustaría saber si ustedes lo... Entonces, como yo ya soy de fe y de Cristo, entonces yo debo hacer buenas obras. La mayoría lo interpreta de esa manera. Pero yo quisiera que lo interpretaras de otra manera. Es que para que la fe se active, debes tener obras. Y le voy a dejar una frase que les he compartido varias veces, que me la enseñó un amigo. Cree en los milagros, pero nunca dependas de ellos. Cree en los milagros, pero nunca dependas de ellos. Porque todo es un milagro, como decía Einstein, todo es un milagro.
al final. Bueno, entonces estamos en Generación Cristo para los amigos, hablamos de esto porque es nuestra misión que las personas sean libres. ¿Qué es libre? Pili debe ser libre, debe querer vivir conmigo. Yo soy libre. Yo debo elegir vivir con ella, amarla. Ella no tiene que ser perfecta para que yo haga eso. Ni yo tengo que ser perfecto para que yo lo elija. Eso es ser libre. O sea, yo no le digo a Pili, Pili, portaje bien porque si no aquí no pagamos los servicios. Imagine Dios diciendo, si usted no hace esto, se va para el infierno, si usted hace eso, me lo llevo para el cielo, y si se porta mal, no le pongo el sol. Yo le voy a decir esto, que yo converso con Dios así en mi intimidad. Y le digo, si tú eres así, a mí no me gustaría que tú fueras mi Dios. Yo se lo digo, porque yo veo a alguien distinto, a alguien cuyo lenguaje es el amor. Muchos no han leído al Dios de Spinoza, pero creo que el Dios de Spinoza es mejor que el de los cristianos. Dios no es un Señor reactivo, buscando a quien se equivoca todos los días para castigarlo, para quitarle o para eso. Y eso que, y eso que lo hemos leído. Él dice, mire, ustedes son malos, dice Dios, de Jesús. Ustedes solo se portan bien con lo que se portan bien con ustedes. ¿Es así que lo dice o no? Y eso no tiene ningún chiste, no tiene ninguna gracia. Es fácil portarse bien con el que se porta bien contigo. Donde tú muestras qué tiene de Dios es cuando, cuando esa esposa no, la tienes que votar a tu creencia porque no te la aguantas, o ese hombre lo tienes que votar. Ahí es donde yo quiero ver, dice Dios, si es verdad que me amas. Pero muy difícil porque es que cuando nos han tocado el corazón y tenemos heridas es muy difícil. Pero él dice, miren, si yo fuera como ustedes, yo no colocaría el sol ni la lluvia todos los días. A mí no me interesa si hay malos o si hay buenos. Yo hago las cosas por quien soy yo, porque yo soy Dios. Y punto. Porque el hombre sembrará lo que cosechará. Hay un lenguaje que no sé entender, no lo sé entender. ¿Cómo se va? ¿Cuál va a ser la unidad de medida en la eternidad entre el bien y el mal? No tengo claridad sobre eso. Y no hay cómo explicarlo. La más fácil es que el malo se va para el infierno, para el lago de fuego. El lago de fuego o el infierno era un valle en la creencia judía. En el pensamiento hebreo, el infierno es la tumba de Seol o el Hades. Los cristianos creemos que los únicos que vamos a ser salvos somos los cristianos. Yo nací en una iglesia, una comunidad, y yo lo prediqué ingenuamente, porque nosotros somos el resultado de lo que alguien nos enseñó. Tus verdades que tú valoras tanto, que son vacas sagradas, ni siquiera son tuyas, alguien te las puso. Yo tuve muchas vacas sagradas, muchas, y me costó un trabajo y miedos dejarlas. Uf, usted no alcanza a imaginar. Aquí en el sillón de mi sala, orando, Señor, que yo no sea un hereje, que yo no enseñe lo que no es. Muy difícil dejar las creencias, las religiones que nos pusieron en la mente. Bueno, ese detalle que les iba a contar es un poco duro, pero nosotros podemos ser libres. Dios no anda buscando, créanme que Dios no tiene religiones. Yo les he dicho cosas que a ustedes les vuela la cabeza. Jesús no es cristiano, ni vino a fundar una iglesia. Él no vino a hacer eso. Y si no, él hubiese dejado un grupo inmenso. Veo que dejó 12 mechudos de los que 3 o 4 me hicieron algo ahí. ¿Y los apóstoles dónde quedaron? No hicieron nada. Él pudo haber dicho, él formado la mega iglesia. Él no estaba interesado en formar una mega iglesia. El mundo está dividido en 5 grandes franquicias. Las 5 franquicias más grandes son el cristianismo con 2400, el islam con 1400, entre el budismo y el hinduismo más o menos entre 300 y 500 millones, el judaísmo
Esas son las 5 franquicias más grandes del mundo. Son las 5 religiones más grandes del mundo. Ahí hay más o menos 5.000 millones de seres humanos. Tal vez no lleguemos a esas. Pero Dios a Dios no le importan las religiones. Ayer estaba repasando uno de los textos que se lo escuché a María Eugenia la primera vez acá, cuando él le reclama al pueblo de Israel y le dice, ustedes se van a ayunar allá y ponen una cara de lambones. Así lo dice, léanlo. Mm. Se van a ayunar allá y a darse golpes de pecho Dice, eso para mí no es ayuno. Eso no es ayuno, eso es hipocresía. Ayuno es que tú seas justo. Es que tú pienses en el necesitado. Que tú no seas un verdugo con el débil. Que te encargues de las necesidades de los demás. Ese es el verdadero ayuno que yo quiero, le dice el pueblo de Israel. Y nosotros todavía creemos que si somos parte de un método de una iglesia, eso es lo que nos purifica. No, tengo que decirles que no. Por eso muchas de las personas les cuesta trabajo ser parte de esta comunidad, porque aquí aprenden a ser libres y la libertad es algo que no somos capaces de manejar. Es demasiada responsabilidad. Dar, por ejemplo, es una responsabilidad que no somos capaces de manejar. Cuando les decimos a las personas que Dios no te va a castigar porque no das, o no te va a dejar de bendecir porque no das, porque eso no es así. La gente vive de acuerdo a cómo es, tal cual. Es triste, las personas que necesitan ser manipuladas, coaccionadas, ese es el ser humano. Y es la conversación que yo tengo, es que no tienen que decir, recordar, llamar. No, es porque no somos lo que queremos ser. O sea, nada va a suceder sin la intención. Quedarse dormido es fácil, engordarse es fácil, estar sentado en el televisor con el partido, vernos el partido de fútbol, gastar 150.000 en la camiseta original, comprar palomitas, eso es fácil. Fácil es no avanzar, esa es la carne. Pero hacer otra cosa siempre te va a demandar renunciar a algo. Por eso la frase más concreta es que al final lo que hacemos es lo que termina siendo lo que somos. Entonces, si nosotros creemos que el cristianismo tiene que ser aplicado como está, en este momento tenemos un problema o Dios tiene un problema muy grande. Solo que nadie se lo ha dicho de la siguiente manera. Si ustedes leen Marcos 16:15, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Marcos 16:15. ¿Cuántos creen en ese texto bíblico? Coloquen uno, por favor, los que crean en ese Marcos 16:15. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Un ejercicio, Marcos 16:15. Campillo no se me va a escapar de esa pregunta. Marcos 16:15. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Harán magia. A ver, ¿quién más sigue creyendo? Sigue creyendo en ese texto. No se vayan a desmayar hoy, tranquilos. No le tengas miedo a la verdad. Bueno, a ver, votemos, votemos. Lo primero que les voy a decir es curioso. A ver si alguien más, ya uno dice, uy, ¿será que digo que sí, que no, que no, que sí? Digo que sí, que no, todavía no sé. Tranquilos, aquí no juzgamos nada. Ni ustedes tienen que creer lo que yo les digo. Yo solo agito el agua para que ustedes se vayan a buscar. Pero yo ya busqué, les aseguro que yo que ahí siempre no me expongo. Yo ya busqué y tengo soportes acá en mis Biblias de estudio. Lo primero que les quiero decir es que Marcos 16:15 es un añadido. Eso es lo que se llama una interpolación o una adición. Quiere decir que el original solo llega hasta el verso 9. Quiere decir que ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, no existe en los originales, en los manuscritos más fidedignos, más antiguos. ¿Cómo les parece? Oh, 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 oh.
Oh, y Gio, me volaste la cabeza, la fe. No, no te preocupes. No dije que el otro no existía, solo este pedacito. ¿Por qué? Porque los hombres siempre han querido que las religiones. Les voy a decir algo. Si tú crees así, con ese texto bíblico, te voy a decir qué pasa si lo aplicamos literal. Si aplicamos ese texto bíblico como está escrito, solo 360 millones estarían en el cielo. Y los otros 9.000 millones, los otros 8.240 millones, ya estarían en el lago de fuego. Yo no sé si Dios me perdonará por esto. Sería el fracaso de Dios. No se asusten. Solo piensen y no crean firmemente en lo que todo el mundo les dice. Evalúen sus creencias, su fe. Tenemos una oportunidad maravillosa y es, no, pues yo a veces le digo a Dios en mis oraciones. ¿No les parece a ustedes triste? Medítenlo. Si fuera así, si fuera así, solo Estados Unidos entraría al reino de los cielos, más o menos 360 millones. Lo que dice Trump, que solo ellos. Los demás no, están en el agua de fuego porque es que no hicieron lo que yo les dije que era aquí. Era así, aquí y así. Piénsenlo. Piensen que ustedes fueran Dios y tienen a 8.500 más los otros 30.000 o 40.000 o 100.000 millones que dicen los antropólogos, los sociólogos, que es desde Adán hasta acá, más o menos los que han existido. Tenemos una oportunidad muy bonita hoy en día y es conocer la verdad. Y no nos queman vivos por eso. De pronto no se quedan con nosotros, pero les puedo asegurar que lo que procuramos en esta comunidad es que las personas encuentren la verdad y después sigan creyendo en la verdad que ellos quieran aceptar. ¿Por qué? Porque después de que muere Jesús ya no hay cosas santas. Ya no hay, después de que Jesús muere y viene el Evangelio, ya no hay cosas santas. Y si no estaríamos en la misma religiosidad. Ahora los santos son seres humanos. Entonces, para los que están aquí escuchándome que dicen, bueno, vamos a ir a la Santa Cena. No, no hay Santa Cena. Hay santos que cenan. Es parecido, pero no es igual. Cuando ustedes van allá a Corinto, ustedes se dan cuenta que allá hacían santas cenas. Comían y separaban a los ricos aquí, a los pobres aquí y a los vaciados acá. Y estos les daban changua con calao, a estos les daban arroz con huevo y estos comían camarón. Y Pablo los encontró y les dijo, ustedes están locos. Porque la Santa Cena no era un pancito así chiquitico, era una comida. Lo mismo que Jesús hizo, partió pan, comió, eso fue una, seguramente también había pescadito, boca chico, algo así bien rico. Pero vivimos en un mundo de religiosidad. Lo bueno es que la religión es tu forma de vivir, punto, en la punto. Entonces, si yo antes no entiendo esto, cuando yo voy a orar, pues voy a orar todo deschavetado, todo pidiendo de las maneras como yo quiero. ¿Qué es orar? Pues primero hay que entender quién eres tú y qué crees de Dios. Hay principios que Dios dejó, hay principios establecidos que Dios dejó y a Él no le importa si alguien es o no es. Vale, les voy a contar una historia. ¿Quién era más poderoso, Moisés o Yetro? Les pregunto. A ver, en su momento cuando... ¿Quién era Yetro? Perdón, el suegro de Moisés. No lo especifiqué. ¿Quién era más reconocido? Imagínate Moisés, el man que abre los mares, el man que hace caer maná del cielo, el de las plagas. ¿Quién era Moisés? El hombre de Dios. ¿Quién era más sabio, Moisés o Yetro, que no era hijo, que no era un hombre de Dios? A ver, ¿quién le enseñó a quién? Es la pregunta más precisa. Jetro a Moisés, ¿cierto? Sí, sacerdote de Madián. Él fue y se encontró a Moisés administrando a Moisés y le dijo, Moisés,
no estás haciendo las cosas bien. Vas a morir tú y todo ese pueblo si sigues haciendo las cosas así. Y le dio una cátedra de administración. Quizás el primer modelo legislativo, quizás. Le dijo, ponga hombres sabios, de 50 y de 100. Pero uno cree que el que está metido con Dios es el que se las sabe todas. No, según nuestra fe, él era un pagano, porque era sacerdote de Madián. Léanlo. ¿Cómo el sacerdote de Madián, un dios pagano, con un sacerdote pagano viene a enseñarle cosas al hombre de Dios? Eso no cabe en la cabeza del cristianismo. Así hay muchas ciencias hoy que están ayudando a la humanidad, pero el cristianismo piensa que, que vamos a cambiar. Y voy a hacerles una pregunta a los que están aquí, que llevan con nosotros varios años. ¿Cuántos años llevan como cristianos sin lograr realmente hacer un cambio en la conducta y el comportamiento? Coloquen uno los que haya sido así y dos los que ya lo lograron o lo están logrando. Aunque llevaran muchos años como cristianos, ustedes no lograban controlar conducta y comportamiento y reacciones. Un uno. Los que sientan que es así, sí, soy mucho tiempo y no lo lograba y no entendía y además ni siquiera era consciente. Porque es que oír algo no es suficiente, entender algo no es suficiente. Entender algo no es suficiente. Por eso siempre les he dicho, vamos a colocar una cámara en la casa de Gio, acá, una cámara en el comedor, una cámara en el cuarto, una cámara allá, y ustedes van a ver mi vida y en la calle y todo, ustedes van a ver lo que yo hago. Yo no sé que ustedes me están viendo, pero yo debo ser tal cual. Pero también la vamos a colocar en tu casa. También la vamos a colocar en tu casa. No, afuera casi somos muy compuestos. Bueno, a veces. Allá en la casa, cuando pongamos la cámara en la casa de Gio, ustedes van a decir, uff, seguramente cuando lo coloquemos en la tuya, pues no tengamos que decir, uff, tal vez no, o no sé. Pero note que no dije que en la de ustedes primero, dije en la mía, porque es que yo me conozco a mí, yo conozco mis luchas, sé quién soy yo, conozco mis debilidades, mis falencias, también mis fortalezas. Pero el mensaje, nosotros queremos que Dios responda a cosas sin entender quiénes somos nosotros, ni cuáles son nuestras creencias, ni cuáles son nuestros modelos de vivir. Y nos damos cuenta que es ahí donde está el gran desafío, en que nosotros aprendamos realmente a vivir. Por eso nos cuesta trabajo entender las cosas. O sea, ¿qué es la oración? La oración es una herramienta para todo el mundo. Es el lenguaje de un ser humano que tiene fe en Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús nos contó en Mateo 7? Lo que Jesús nos contó en Mateo 7, donde le dice, todo hombre, vamos a leerlo para que ustedes lo escuchen en el original. ¿Cómo se lee? Mateo 7:24. Vamos a leerlo. Se llama los dos cimientos. Los dos cimientos. Y dice Lucas 7:24. Todos los que sean cristianos, pues que oyen estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente. Así dice el texto bíblico, les pregunto. Así dice el texto bíblico.
El texto bíblico dice cualquiera, 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 pues que me oye estas palabras y las que las hace, que es donde está la fórmula, las hace, no las oye, las hace. Que la brecha del cristianismo es pensar que Dios hace las cosas. El cristianismo tiene un gran desafío que trascender. El cristianismo es escapista. El cristianismo le echa la culpa de todo lo malo al diablo y responsabiliza a Dios de todo lo bueno y el cristiano no quiere hacer nada. Piensa que con orar es suficiente. Orar es la parte mínima, aunque esa mínima se convierte en el 80 después. Pero es actuando. Por eso dice, la fe sin obras es muerta. Es como un cuerpo sin espíritu. Mira lo que dice aquí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Wow, qué palabra tan extraordinaria. Prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Un hombre que oye estas palabras y las pone en práctica. Y parecido a Josué. No te apartes del libro de instrucción. Siempre hay un método, una instrucción, un elemento fundamental, una hoja de ruta, un método. Dios nos dejó su método personal. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, es igual, pero cualquiera, no importa en qué crea, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Eso difiere mucho de lo que le han enseñado al cristianismo. Lo que este texto quiere decir es que tanto los que son prudentes o sabios o creen en Dios, como los que no son prudentes o no sabios o no creen en Dios, a los mismos les va a suceder las mismas circunstancias del contexto, del entorno, del infortunio. Dice la lluvia, a ambos les llega la lluvia, a ambos les llega la tormenta. No es que a los cristianos no les llega lo malo, porque es que eso es un mito. Es que si uno es el cristiano, a uno no le pasan cosas ya. No, nosotros seguimos en un mundo físico. A mí todavía me duele una muela cuando no me la, pues cuando se me daña la muela. A mí me sacaron la vesícula. Cuando no tengo para pagar las cosas me estreso. Cuando no me alcanza el dinero o no hago una cosa bien, no gano. Cuando llego bravo a la casa, Piri también se pone brava. Yo sigo siendo humano. El problema es que el cristianismo cree que Dios hace todo. No, esto es maravilloso. La única diferencia es dónde estás edificado, cuáles son tus creencias, cuál es tu estructura, cuál es tu coherencia entre lo que predicas y lo que haces. Escuchen lo que Jesús dice. Cualquiera que oye, pues para ponerlas en práctica tiene que entenderlas y aprenderlas para luego ejecutarlas. A ese hombre, ese le va a pasar lo mismo. Un día no le va a salir el negocio, un día se va a quebrar, un día va a tener un desafío, un día tal cosa. Pero ese hombre está en la roca, ese hombre sabe cómo actuar, ese hombre va a salir adelante, sabe cómo sobreponerse. No está diciendo que Dios lo va a meter en una burbujita para que no le caiga una brizna. No dice eso. De ese es el tabú en que tenemos que salir del cristianismo. Y, y hacer de cada día una oportunidad, de cada momento una oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos. Mañana no nos pertenece. Mañana no nos pertenece, hermanos. Si yo le da por invitarnos a dar una conferencia en el cielo, cualquiera de estos días, pues se acabó, nos fuimos. Perdimos, no, ganamos. Cuando entendemos las cosas de esa manera, que morir no es fracasar, es la emancipación de la limitación, es trascender las limitaciones. Entonces ya no le tenemos miedo a la muerte. Y además las promesas de Jesús son tremendas. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es cuando estamos entendiendo este mensaje, cuando lo ordenamos, cuando lo ponemos en el orden que es,
las cosas empiezan a cambiar. Siempre vamos a luchar con nosotros mismos, con lo que tú interpretas. Siempre puede que haya una persona que te moleste. Puede que haya una persona con la que no. Tienes un juicio sobre ella, piensas que, no sé, lo que sea. Como una señora que invitó a Víctor y le dijo, no, a mí no me gusta escuchar a ese señor por la voz que tiene. Es normal. Tú puedes que alguien no te caiga bien, porque un día, por lo que sea, por tus programaciones, condicionamientos, algo te va a molestar una actitud, una instrucción, una actividad. Tú vas a lidiar con eso. Y es ahí donde están las verdaderas conquistas, en la forma en que nosotros manejemos eso. El estándar de Jesús es muy alto, es muy desafiante. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, cuando entendemos este mensaje de Dios hacia nosotros, es que empezamos a entender que la vida tiene otras cosas. Un día esto nos vamos a morir. Preguntémonos, pero ¿cuál es el propósito de la vida? Que es algo en lo que yo hago mucho énfasis. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué haces tú por mejorarte a ti mismo? Que ese es el propósito de la vida, que te mejores a ti mismo, porque en la medida en que tú te mejores a ti mismo, dejas de ser una carga para tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu entorno. O sea, es esforzarnos en mejorarnos a nosotros, en esforzarnos a ser mejores, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores versión de Cristo. Y después, ¿qué haces tú para que este mundo sea mejor? Si eso no está en el radar de nosotros, no va a pasar nada. Vamos a estar siempre diciendo que el presidente es el malo, que fulano es el malo. Nosotros tenemos que enrolarnos en algo que nos permita que eso sea así. Si tú esperas que las cosas están bien, despertarás un día en la eternidad y no va, para empezar a hacerlo, y no va a suceder. No. Si piensas que nunca tienes, nunca vas a tener. Nunca. Si piensas que no puedes hacerlo, nunca lo vas a hacer. Es así de simple. Cuando entendemos que Dios nos puso aquí para que hiciéramos algo por los demás, para que fuéramos como Dios hacia los demás, y todos estuviéramos impulsándonos hacia eso, cuando en nuestra lógica diaria eso está, es posible que empiece a pasar algo en este mundo. Hasta ahora no ha pasado. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las organizaciones cristianas tienen intereses personales. Y es muy triste tener que decir esto, pero el último, la última novedad de una gran comunidad a la que pertenecí es que no saben qué hacer porque se están divorciando. Los cristianos se están divorciando. Entonces les dicen que les presenten a Cristo. No, a Cristo ya lo conocen teóricamente. Ahora lo que necesitan es comportarse como Cristo. Pero eso no lo están enseñando en las comunidades. Si no hay una transformación, pues se van a seguir divorciando. Los cristianos se divorcian. Los cristianos tienen hijos que no quieren saber del cristianismo. Los cristianos se deprimen. Los cristianos tienen problemas financieros. No saben organizarse. No sabemos. Voy a incluirme en esa lista. ¿Dan cuenta? Es porque no nos han instruido. Note que que Yetro, ¿sí? Como lo escribe Jenny ahí, Yetro admiraba porque los milagros que había hecho Moisés, Yetro los reconocía como una manifestación del poder de Dios. Eso está en las historias. Pero Yetro vino a enseñarle, venga, Moisés, ore de esta manera, o haga la ofrenda de esta manera, o haga el culto de esta manera, o ore de esta manera. Le enseñó principios de liderazgo y de administración. Nosotros podemos ser muy consagrados, pero si no somos administradores, si no trabajamos en nosotros, ustedes van a encontrar muchas cosas que quizás pueden ser las responsables de la realidad que nosotros vivimos. Los miedos que tenemos miedos, inseguridades. Por allá hubo un profeta que no educó su casa. Sus hijos terminaron en fracaso, en ruina. El rey David cometió sus fracasos. O sea, la espiritualidad no exime. Una frase que coloqué aquí, el cielo tiene espíritu y la tierra tiene acción.
Y para el cielo se ora y para la tierra se actúa. Para la tierra se actúa, hay que actuar. Hay que ponerle tocino. Tocino es garra, corazón a las cosas. Hay que sacar tiempo para hablar con ese hijo. Hay que sacar tiempo para hacer un esfuerzo. ¿Qué le gusta a Gio? ¿Qué le gusta a Pili? ¿Qué le gusta? Ella sabe que yo la quiero, pero nunca llega una chocolatina, nada. Él sabe que yo lo quiero ahí. Él sabe ahí. Mm. Pero no lo haces. Y si estás esperando que sea el otro el que lo haga, sí que es un problema. Sí que es un desafío. Alguien tiene que tomar la decisión de hacerlo. Bueno, mis queridos líderes, el tiempo pasa muy rápido cuando hablamos aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quisiera dar un espacio. He estado dándole muchas vueltas a este tema de la oración para entender que la oración es algo fascinante. Anoche lo probé porque me fui a revisar, antes de acostarme revisé estas notas. Entonces me puse a pensar, no voy a revisar notas, voy a orar yo y voy a ver cómo me siento orando. Entonces hice el acto de contrición de orar. Es lo que quiero invitarles, cada uno sea consciente cuando ora. Orar no es, estar aquí no es orar. No, orar es sacar un bloque de tiempo. Orar no es no es que yo me levanto y me la paso orando, ok, pero eso no es orar. Si yo le digo a Pili, no, yo te estoy escuchando aquí, dije, no, pues póngame atención. Entonces yo paro y pongo atención y le dedico el tiempo a atención. No creas que orar es estar aquí no es orar. Estar haciendo los oficios no es solamente orar. También, pero uno debe tener sus espacios de oración. Antes de uno acostarse, encontrarse con ese amado, así, decirle, ah, qué rico que me van a contar contigo, Señor. No sé cómo agradecerte todo lo que ha pasado en este día. Anoche hice la prueba. Lo hice porque yo quiero tener una fe vivida, experimentada, no teórica. O sea, la oración no es un reflejo del conocimiento, sino de una actitud del corazón. Porque ya nos han enseñado mucho de la oración, que ore de esta manera. No, es algo muy personal. Yo hice la prueba anoche, háganlo ustedes, como conscientemente. Bueno, ¿cómo me voy a reunir con Dios en esta oración? ¿Qué le voy a decir? Y cerré mis ojos y empecé a decirle que mis hijos estaban bien, que habían salido, que habían llegado bien de la casa, que estaba bien, que le agradecía a Dios. Oraciones, que es una frase que esta mañana mientras tomaba las notas, si ustedes ven las oraciones, son historias de este oro por este oro por este. Fue su historia personal, fue su caso personal, este oro por este. Ahora tú ora por tus casos personales, por tus intimidades. Entonces tú oras, Señor. Por ejemplo, uno puede decir, Señor, que la obra de Generación Cristo crezca. Qué bonita esa oración. Pero ¿ya invitaste a alguien? Perdónenme, eso les monto un ejemplo. Y póngale a todo lo demás otra oración y Dios te va a decir, y le pusiste el kickoff, la patada de inicio, el stopín. Es algo, las oraciones no son cosas mágicas. Cada persona, pero hermanos, yo les he colocado ejemplos muy sencillos. Hay personas que están, delincuentes, que están en un atraco y en ese momento una persona ora, Señor, sálvame de esta, entra en acción. Matan a uno y al otro no lo mataron, estaba orando. Pero seguramente el que mataron también oró. O como la familia de Aguachica Cesar, que salió a almorzar después de hacer un culto. Todos lindos, todos bonitos, todos consagrados. Esa familia me ha conmovido. Y mueren porque un bandido se equivoca. Y entonces uno se queda sin fe, nos quedamos sin fe porque, ¿cómo explicamos eso? No, estamos en un mundo físico. Por eso Salomón dijo, en el día de la prosperidad goza. Es decir, si hoy no te está doliendo nada, porque yo sé lo que significa un cólico de cálculo y de eso, horrible. Así que yo me levanto en la mañana cuando me quiero como aburrir, porque a veces uno se aburre por bobadas. Ay, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué comemos? ¿Para dónde voy? ¿Con qué amiga hablo? ¿Para qué centro comercial me voy? Piensa cuando te dolía. Yo pienso cuando me dolía y no me está doliendo nada, gracias a Dios. Y además estoy bien y tengo las cosas que tengo y las capitalizo. Eso Salomón lo dijo. En el día de la abundancia y de la prosperidad goza. Porque la adversidad también te puede llegar y ambas dependen de Dios. ¿Cómo les parece?
¿Cómo les parece? Todos los días se mueren 155.000 personas en el mundo. Algunos cristianos consagrados, algunos budistas buenos. Se mueren 155.000. Se van de este mundo, llegan otra cantidad similar a estrenar vida. Ah, que a nosotros nos tocó aquí, pues hagamos de esto algo mejor. ¿Para qué quieres vivir este día? ¿Qué es la pregunta? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer este día? En reflejo de lo que somos como hijos de Dios. Sigue Campillo, ¿tienes alguna pregunta? Amén, hermano. Yo, bendiciones para todos y gracias por la oportunidad. Bueno, sí, es que ese punto de la oración es importantísimo. Yo siempre escucho y hago mis conclusiones y mis aplicaciones. El caso es que el orar, pues ya tú lo has dicho, ¿no? El orar no es un rezo, no es un mito. No es- El propósito de orar es que uno tiene que creer de que en el momento que la persona, uno vaya a orar, tengo que tener algo que me va a escuchar. Estoy seguro de que alguien o algo me va a escuchar. En este caso, yo tengo que estar seguro, plenamente convencido de que Dios es real, de que Él es omnipresente y de que Él escucha a los que le creen a Él, a los que creen eso. Porque no tiene ningún sentido. No, yo voy a orar, me voy a arrodillar allá, a pedir y a decir cosas a quién, esperando respuesta de quién. Entonces, yo tengo que estar convencido, seguro, de que me estoy postrando ante un ser sobrenatural, alguien que existe, que me creó, que domina el universo, las leyes y todo. Y entonces, tengo que estar convencido, porque yo orar es hablar con alguien, es hablar con ese ser sobrenatural que tiene soluciones y respuestas para mí. Y primeramente yo no tengo que llegar pensando de que ese ser yo lo puedo manipular a mi antojo, que como dijo el escritor, ¿verdad? Santiago, que a veces llegan a decir cosas y a pedir cosas para beneficios. Resulta que es una intimidad, es una relación. Es como tú dijiste ahorita, yo me acuesto con mi esposa, una intimidad y hablo con ella, converso con ella y entramos en una relación íntima. Es igual. Yo tengo que comunicarme en un espacio de que estoy seguro que ese ser al cual yo creo, estoy seguro que, porque es la única forma es que yo tengo que tener respuestas, pero las respuestas no vienen a mi capricho ni a mi antojo. Las respuestas vienen, depende de mi creer, porque es que a veces esas dos letricas, que se llama fe, eh, la malinterpretamos. Y vamos a ver que el resumen de todo eso es creer, creerle, estar seguro. Como dijo Jesús, de cierto te digo, tienes que estar seguro, seguro, seguro de que lo que yo te estoy diciendo es verdad, que yo vivo y existo y estoy ahí para comunicarme contigo. Es una relación, es una comunicación, es algo íntimo entre yo y él, porque va a llegar un momento que eso tengo que escucharle a él,
yo tengo que escucharle a él porque es que él responde, él responde a esa conversación, a esa relación. Es más, hay un momento que uno siente algo extraordinario, que todo el cuerpo vibra y eso es porque de esto se trata. Acuérdense que las oraciones o la comunicación justa, sincera, llega a la presencia de él. ¿Cómo llega? Como aroma, como fragancia grata, en el cual el ser humano va cambiando, se va transformando. Él le va dando algo especial, como dice allá en Apocalipsis, que nos da una vestidura, algo especial. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace la vestidura? Hombre, las oraciones, de las acciones justas de los santos, de los que creen, de los que tienen esa certeza, esa seguridad. Hermano, para mí la oración es fundamental, es Bien, fundamental. Y lo que tú dijiste, no oramos continuamente, pero es algo que, no sé, es cuestión de costumbre, ¿no? Cuestión de costumbre. Pero mi comunicación, yo digo 24/7, 24/7. Pero sí tiene que haber un momento de intimidad, como tú lo hiciste, y a veces yo lo hago, porque es la sinceridad. Uno tiene que ser sincero. Hay momentos en que yo necesito hablar con el Creador hoy. Uy, algo está que me lleva ya, porque yo estoy seguro, yo creo en eso. Él responde, él escucha. Gracias, y bendiciones. bien, apreciado Jorge. La oración es como respirar. El salmista dijo 7 veces te alabo al día. Lo que pasa es que nosotros, en alguna medida, orar es una forma de decir palabras. Orar es una forma de comunicar. Démosle un poquito la palabra a la palabra orar, porque pensamos que es una palabra religiosa, orar. Ya les conté que ni en hebreo existe la palabra. Orar, ¿qué significa? Significa hablar y decir. Significa estar cara a cara con alguien. Nosotros constantemente, 24 horas, estamos hablando. Estamos diciendo cosas en nuestra mente. Nosotros nos hablamos. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no hizo? Voy a ir, no voy a poder. Eso es orar. Nosotros tenemos una oración. O sea, orar es hablar, es conversar. Nosotros nos conversamos todos los días. Lo que hacemos es dirigir esa oración y esa conversación. ¿Sí? Tú estabas hablando de que lo que dice Hebreos. O sea, yo oro porque yo no voy a perder el tiempo si yo no creo que tiene algún efecto. ¿No? Pero es que no solamente el que tiene fe. Lo que quiero decirles es que hoy en día hay personas que yo las escucho hablar que no saben de Dios y dicen, no, es que yo tengo fe. No, pero tú crees en Dios y dicen, no, yo tengo fe que algo va a pasar. Y actúan y hacen. Y tú los escuchas hablar. No importa el credo. Porque no es mira que la poesía que nos habló Campillo ahorita, vamos a hacerle un poquito de poesía, vamos a personificar lo que nos decía Jorge Campillo desde el poeta. Recuerden que la Biblia tiene poesía, tiene prosopopeya, tiene parábolas, tiene mm, personificaciones, o sea, las alegorías, la Biblia tiene un modelo de escribir las cosas para que nosotros lo entendamos. Campillo decía que la oración sube como un perfume y que Dios la recibe. Entonces uno en la mente, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno en la mente? A ver, ¿qué se les viene a ustedes en la mente cuando dice, si tú oras, entonces la oración sube como un perfume y Dios la recibe? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, ¿qué hace la mente de una vez? Cuando en el templo quemaban el incienso con las oraciones de los y lo hacían como una representación que subía en el cielo. La mente grafica una vez algo. ¿De acuerdo? A mí se me viene el cielo. Cada persona hace una gráfica cuando dice, y las oraciones de los justos son como perfume que sube de la presencia del Señor y el Señor las recibe con agrado. Entonces, la mente, ¿qué hace? Diana se acordó. Recuerden lo que es un preconcepto, una idea que yo tengo concebida
y yo interpreto por mis preconceptos. Entonces, Dianita se imaginó en el templo, allá en el tabernáculo, seguramente cuando ofrecían el incienso y subía. Entonces uno veía allá, ese pensamiento es una alegorización. ¿Sí? Es más que eso incluso. Es más probable que sea una fusión constante entre cuando uno es y hace, que es como un círculo. Es una reciprocidad continua entre un Dios que está en mí y yo en él. Va un poco más allá, pero mire que la poesía, para que yo lo entienda, tiene que decirle, y es como un aroma que sube, y entonces Dios la recibe. Entonces uno se imagina un Señor que se puso contento con el que oró bien. No, va más allá. Es una forma de interpretarlo. Es una forma de decirlo. O sea, es un lenguaje, como cuando por allá Pablo en el capítulo 8 dice que el Espíritu intercede por gemidos, con gemidos indecibles. Es un lenguaje simbiótico entre Dios y el ser humano. Y en la medida que nos acercamos a Dios, ¿qué nos acercamos? Pues que intencionalmente. Yo quisiera decirles, como amigo y hermano, no que tienen que orar, pero yo les diría, no se pierdan la oportunidad de tener espacios con Dios. No sabemos lo que nos podemos perder. Ese espacio de intimidad con Dios, solitos, antes de dormirnos o en la mañana. Desde que el salmista dice que él meditaba aún en su cama. Ese espacio es muy valioso. Y es ahí donde tú clarificas las cosas. Es ahí donde tú aclaras tus metas, tus propósitos, donde lo que no es se destila. Porque en esa oración tú con Dios uno es tal cual ahí. Ahí uno puede ver si de pronto hay egoísmo, si hay cosas que no están. Uno dice, Señor, creo que la embarré hoy. Es una exposición voluntaria con alguien con el que queremos ser muy genuinos y que es el amor y que efectivamente lo creo porque es. Quiero leerles un texto bíblico. Esto lo digo porque es importante. Esto quiero que quede muy claro. No piensen que Dios es un señor gigante en el cielo recibiendo mensajes de WhatsApp o emails o mensajes de texto o pendiente de que quién oró o no oró. Así, a ver, ahí van 3.500 millones que oraron, este pidió casa, este pidió que pasara el examen. No nos imaginemos a Dios así. No nos imaginemos a un Dios que responde porque alguien ora. Es alguien que va a recibir respuestas porque está orando. Yo sé que yo no, espero no confundirlos con esto. Espero no confundirlos con esto. Pero quisiera que esto quedara claro. No es que Dios responde porque tú oras. Es porque el que ora obtiene las respuestas. Es como si ya estuviese un cofre listo donde tú estás para tomarlo, como se lo dijo al hijo pródigo. Oye, pero yo oro y usted nada que me responde. Entonces el joven rico le dijo, pero usted no me da ni un becerrito a mí. Le dijo, no, es porque usted no lo ha tomado. Usted no ha querido tomar lo que le pertenece. Tú no has querido tomar la felicidad que tienes. Si tú hicieras un listado de todas las cosas buenas que tú tienes hoy, alguien te diría, wow, qué afortunado eres. Qué afortunada. Pero tal vez tú no te has pillado ahí. No te has dado cuenta. Todavía esperas algo más. Y siempre será así. Entonces, oramos. Esto es muy importante. Orar es una forma de transmitir nuestras palabras. Esto que les voy a decir es muy importante. Cuando Dios creó las cosas, lo hizo con la palabra. Con la palabra. Cuando nosotros oramos, liberamos la palabra. Y cuando nosotros liberamos la palabra, cuando oramos no es para mover la mano de Dios, es para recoger lo que hace la mano de Dios. O sea, no movemos la mano de Dios. O sea, quitémonos de la mente a un Dios que está pendiente. Uy, sí, Piedad no tiene para pagar el recibo. Ahí le mando lo del recibo. O sea, quitémonos de la mente el pensamiento griego y coloquémonos a un Jesús que tenía y a unos discípulos que no tenían a veces para comer y no tenían los impuestos.
¿De acuerdo? Claro, seguramente usted dirá que va a la fuente de la esquina y bota un anzuelito y le sale un cheque ahí, una tarjeta de crédito. Tomemos eso como enseñanzas para nosotros, aplicables a nuestra vida. O sea, cada uno, miren, yo quiero que seamos maduros en la fe. Desde los 2000 años hasta acá, la mejor época ha sido esta para el cristianismo desde el punto de vista de la persecución. Ahora no nos matan. Yo no tengo a alguien aquí, a un grupo de soldados tomándome la puerta. Yo puedo colocar musiquita. Aquí hay un salón social y aquí hacemos servicios acá. Y ahí cantamos todos. A veces los muchachos les suben el volumen y yo bajen un poquito porque están durmiendo. Pero no nos persiguen. Pero devuélvete 50 años atrás a Colombia. Y nada más enterrar a un cristiano en un cementerio católico era un milagro. Tocaba hacer fila. Devuélvete 100 años. Devuélvete 500 años. Devuélvete 1000 años. Y ustedes se van a dar cuenta que ahí murieron miles de personas que eran hombres de fe. ¿No oraban? Les pregunto. ¿No tenían comité de intercesión? ¿No hacían peticiones? ¿No sabían orar? ¿No hubo una Segunda Guerra Mundial? ¿No hubo una Primera Guerra Mundial? ¿No hay ucranianos hoy llorando? ¿No hay venezolanos en la crisis hoy siendo cristianos? Es que el cristianismo despierte del sonambulismo y de la religiosidad y entienda que cada día que Dios nos regale a nosotros para vivir y nosotros tenemos la oportunidad de construir ese paraíso, impulsémonos. Tu carne te va a decir, quédate aburrido, quédate triste, tú eres un miserable, a ti te tocó la peor mujer, tú nunca sales adelante. Es decir, siempre van a haber cosas allá y nosotros tenemos que crear con la oración, esa oración mental. Dios es bueno, Él me ama, estoy bien. Orar es algo más distinto. Nos hacemos co-creadores, trastornamos las realidades desde nuestro ser interior con la oración. Primero la oración interna y después la expresión verbal. El ser humano no. ¿Por qué Dios le recarga tanto a Israel? Porque el ser humano se olvida de la lealtad y del amor de Dios. Y él le decía, no se olviden. Él les dice, mire, cuando ustedes estén comiendo quesos, tuétanos, vinos, no se olviden de Dios. No te olvides de lo que eres afortunado hoy, que hoy tienes a Dios. Reconócelo. Siempre será así. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Siempre vamos a querer más. Siempre. Y siempre vamos a querer más para nosotros. Y muy poco para los de allá, muy poco. Esa es una condición del ser humano. Entonces que la oración es un regalo. La oración es un estado natural. Yo oro constantemente porque orar es decir cosas. Orar es expresar palabras. Solo que yo las estoy botando, estoy usando cartuchos. Entonces yo lo que hago es dirigirlas. Bueno, a ver, ahora me concentro. Entonces el escritor dice, tomen cautivo esos pensamientos, esas palabras, esas creencias. Y cuando oramos constantemente, cuando estamos conversando cara a cara, orando, expresando, pero mi corazón primero tiene que tener eso. Mire que Campillo estaba diciendo ahorita acá, y uno se hace figuras. Campillo decía, hay días que no oro. Valiente. Sí, a todos nos pasa. Yo aquí siempre les digo que por donde hay que empezar es por mí porque yo soy un necesitado. Pero es algo que no deberíamos dejar de hacer. Tener bloques de tiempo para orar. Muchas de las cosas que no cambiamos. O sea, la oración es el mejor instrumento de transformación de un ser humano. ¿Saben ustedes que el cristianismo tiene una dicotomía? El cristianismo dice que no repita oraciones. Le voy a preguntar a Marquito que está acá y a los que tienen una mamá católica que reza con el rosario. ¿Cuándo se le puede olvidar eso? A ver, una mamá que está con la pepita, el 1, la 2, la 3. ¿Cuándo se desprograma una persona que tiene el rosario así? Les pregunto. ¿Cuándo? ¿Cuándo la desprogramamos? Cuando no lo tiene. ¿Qué dice Marquito? Tú que tienes una experiencia real. Ahí No, cerquita. yo, yo tenía, digamos, en mi propio caso, perdón, es que está pasando un tren. En mi propio caso, tenía escapulario, rosario, denario en la mano, todo. Y solo el día que dije que el Señor no es nada de eso, sino que es dentro de mí, ese día solté absolutamente todo. Y bueno, en el caso de mi familia, pues
Es un acto de fe al que se prenden, esperando que a través de eso se esté seguramente visual o sensorialmente, kinestésicamente, sintiendo esa presencia, ¿no? Creo que son, como decías ahorita, son formas como de interpretarlo, aunque se traslade a objetos materiales. Algo así me imagino. Algo muy importante, mire, yo quiero decirles que hoy estamos respirando, justos, malos, todos estamos respirando, gracias Marquito y gracias Diana, los que están aportando. Eh, Hoy estamos todos respirando, ¿cierto? El cristiano dice lo siguiente, mire, el cristiano dice, es que yo siento a Dios. El cristiano dice lo siguiente, yo sé que esto es brutalmente confrontante. El cristiano dice, es que él me habla a mí y yo lo siento. Pues el que se colocó el chaleco para explotarse también pensó lo mismo, que Dios le estaba hablando. ¿Cómo les parece eso? El que se inmoló, le colocaron una fe, se la instalaron en su cabeza. Y es con esa fe que se inmola ya. Y él está creyendo y está convencido y es un orgullo para él. Y él está sintiendo eso y es la forma más grandiosa. El Islam, el budista, todos es decir, es como si Dios nos diera la oportunidad de crearlo a Él mismo desde la intención de nuestra fe. Y la persona se quebranta en su emocionalidad. Dios es más generoso. Dios es más generoso de lo que nosotros creemos. Yo hago el ejemplo acá con mi esposa. Nosotros nos la pasamos pensando, ¿qué le llevamos a los pelados? ¿Qué les compramos? Cuando Pili va al mercado y se suben los precios de lo que vamos a comprar o algo. Y no es que trajimos lo de los pelados. ¿Y qué trajeron? Lo que les gusta a ellos. Y ellos nos estaban diciendo, tráigame, tráigame, tráigame. No, los padres somos así. Por eso él dijo, yo soy el papá de ustedes. Hablen conmigo. O sea, ¿qué es fe? Certeza para Campillo. O sea, mi hijo no se levanta aquí preocupado, es simplemente fe. Fe es saber. Yo hoy ya no quiero creer que fe es creer, no, porque es que incluso la palabra correcta para fe es fidelidad, no creer. La palabra más fiel para la palabra fe es fidelidad. O sea, hay personas, miren, seguramente los cristianos creemos que Dios no escucha a los católicos, porque cuando nos colocaron eso aquí, que ya entrevistaron a un pastor por un programa, me lo mostró Pili. A un pastor de esos ortodoxos, los que creen en la Trinidad son hermanos nuestros, no. Los que creen en tal cosa son hermanos nuestros, no. Los que creen en tal cosa son hermanos nuestros, no. No, Dios no es así. No creamos eso. Dios, un corazón humilde lo va a escuchar en cualquier lado. O sea, Él no tiene franquicias, ni exclusividades, ni ese tipo de cosas. La fe de cada persona, o sea, si ustedes ven el programa de las 4 de la tarde, La Rosa de los Lirios, no sé cómo se llama, yo conozco personas que han recibido milagros, se han sanado de un cáncer, han sacado que uno dice, wow. Hasta uno dice, uy, Dios mío, yo que soy cristiano. A ver, ¿a alguien aquí le ha pasado que ha visto que alguien que como que no tiene mucha fe te cuenta algo que recibió, que logró, y tú como que sientes como que, uy, y yo no? A ver, sean sinceros, alguien que coloque un uno ahí y no es de tu fe, no crees como tú crees, que como tú crees es que es la correcta. ¿Alguien aquí le ha pasado? Yo a veces me he quedado sorprendido con la fe de alguien que no tiene las convicciones cristianas que yo tengo. ¿Alguien aquí le ha pasado y dice, wow, como que, ¿será que yo no lo estoy haciendo bien? No, no es eso. Son como los dedos de la mano. Esto es más grande de lo que yo puedo interpretar. Voy a leerles un texto bíblico para que vamos a quedarnos aquí los sábados, que todavía tengo tiempito para conversar aquí. ¿Cómo se sienten? Ah, ¿les ha pasado? Sí. Y hace días hablé con alguien que me dijo, sabes que yo veo que alguien
tiene estas cosas y yo no las tengo, y yo siento como envidia. Alguien me lo decía. Y yo decía, wow, es porque no hemos logrado entender qué es bendición. ¿Qué es bendición? Es que esto es tan simple pero tan desafiante. La felicidad solo se vive en este momento acá. Y yo la decido, en este momento. Ahorita salgo de acá y Pili me dice, no hemos pagado el recibo, o me llaman de allá que le devolvieron tal cosa, o que me acuerdo de... Apenas termine este momento, apenas lo termine, ya mi felicidad se puede acabar. O sea que la felicidad es un momento, es la gestión del momento. Pili acaba de decir, me acaba de decir, hay que ir a comprar las cosas. La felicidad no se encuentra por lograr algo allá o recibir algo allá. Eso fue lo que el salmista dijo. Lo que dijo un hombre que creo que no les conté la historia, que me olvidó contársela, el esqueleto que encontraron por allá. Prisionero por fuera, pero libre por dentro. Entender que sí, que hay muchas cosas que hoy son una realidad. La mayoría de las dificultades de América Latina y del cristianismo son económicas. ¿Sabían eso? Que hacemos un inventario aquí al auditorio, acá. Les pregunto cuál es uno de los desafíos que tiene acá. Les aseguro que en gran parte es financiera. ¿Y saben por qué puede ser eso? Por los mitos. Les voy a decir cuántas cosas necesitan dinero. El 99.99 necesitan dinero. Y si no estamos pensando en eso y cómo hacerlo, podrá ser muy espiritual, pero te cortan el servicio. Aquí una vez el Señor nos dejó el recibo por allá y Pili salió corriendo. Te cortan la luz, te cortan los servicios. Pablo se encontró un personaje así que pensaba que le iba a caer todo el cielo y dijo, si usted no trabaja, que no coma, no le den de comer. Bueno, en un mundo real, en un mundo físico. Y nosotros lo podemos hacer. Dime para qué cosas no necesitas dinero. A ver, estás ahí, haz una evaluación. Sentado en una silla que compraste con dinero. Tienes ropa que compraste con dinero. Tienes prendido el internet que pagaste con dinero. El teléfono por el que escuchas es tu dinero. Dormiste en una cama que compraste con dinero. Vives en una casa con dinero. Tienes agua con dinero. Eso es un problema de creencia y de condicionamiento sociocultural. Porque además el cristianismo le dicen que hay que dejar de ser ambiciosos y que lo material, pues los judíos piensan distinto. Y los que administran el Vaticano sí que lo piensan distinto. Sean ustedes pobres y nosotros les administramos el dinero. Yo sé lo que significa bendecir a alguien cuando hay dinero. Si tú no tienes dinero, no puedes decirle, voy a enviarle 20,000 a fulano o 50,000. No lo puedes hacer. El buen samaritano no hubiese podido ayudar si no tiene dinero. Tenía dinero, lo puso en la mesa, puso una tarjeta de crédito, tenía una reputación, una credibilidad, pero creemos que Dios viene a hacerlo todo. Nos corresponde a nosotros ese tipo de actividades. Sigue, Eduardo. Buen día para todos, Gio, gracias. El tema de la fe, tal y como nos lo han descrito, nos lo han enseñado, de la certeza de lo que se espera y la creencia en lo que no se ve, para el humano exige esa corresponsabilidad de encontrar una respuesta ante mi petición o mi deseo o mi anhelo, cuando en realidad la fe se fortalece es cuando no se ve todavía ese resultado óptimo que tanto anhelamos, sino que continúa el trabajo de seguir creyendo. Entonces, pues por condición humana estamos, eso es un condicionamiento, diría yo, así en nuestros términos, es un condicionamiento de que yo creo, pero sí veo la respuesta. Es bastante, como diría, como inquietante y como místico el hecho de que yo fortalezco la fe es cuando veo la respuesta. Y la verdad es que se fortalece más es cuando todavía aún no la veo. Bien, es un buen punto, Eduardo. Hay personas que hoy no están aquí porque este tema es difícil, así como lo planteamos acá. Yo les voy a decir o sea, yo realmente no creo que Dios me vaya a bendecir, ni que yo vaya a recibir. Yo no creo eso. Yo creo que ya Dios me bendijo y que yo ya recibí, porque entiendo cómo funcionan las cosas. Ayer lo analicé y dije, ¿por qué en este momento me desespero
mi caso real, estoy trabajando, tengo propuestas, tengo cosas. Yo entiendo cómo funcionan las cosas. Todo el mundo no anda desesperado buscándome para que yo tome una decisión. Las cosas tienen un sistema, tienen un orden. Cuando yo lo entiendo, que eso es así, lo que hago es aumentar la frecuencia, la ley de probabilidades. Estamos en un mundo real y físico. Así que yo quiero decirles, yo no creo que Dios me vaya a bendecir. Yo creo que yo soy un tremendo bendecido. Yo no creo que yo vaya a recibir. Yo creo que yo ya lo recibí. Si no lo creo, entonces no tengo fe. Eso lo acabas de decir. Si mañana creo que no he recibido, pues todavía no he recibido y mañana tampoco. Y pasan 100 años y no has recibido. Por eso él dijo, mire, les voy a decir algo que quizás no vayan a escuchar en ningún lado. Solo necesitas 4 cosas. 4 cosas necesitas. La vida, el cuerpo, el sol y la lluvia. Lo demás, háganlo ustedes. Lo demás, háganlo ustedes. Por eso él no dijo, el sol y la lluvia sale sobre todos. Él no dijo ni los tomates, ni nada, ni las reses. Dijo, no, el sol y la lluvia. ¿Ustedes solo necesitan qué? El sol y la lluvia, el mundo, el planeta, ya se los dejé. Y tienen la vida y tienen el cuerpo. Oye, ¿qué más quiere que les haga? ¿Quiénes son ustedes unos lisiados? Hagan ustedes lo que les corresponde a ustedes. ¿Se dan cuenta? Ya somos bendecidos. Yo ya soy bendecido. Y si me muero, completo la bendición. Solo que tengo un miedo humano con el que yo hablo con Dios y le digo, no le tengo, yo oro así, les cuento. Yo oro de esta manera. Lo repito todos los días. No le tengo miedo a la muerte. Yo lo repito. Yo no le tengo miedo a nada. A mí no me da vergüenza ni culpa. Yo me lo repito. No me da pena de nada. Me lo digo. ¿Por qué? Porque hay un niño lleno de penas, de vergüenzas y de culpas que como tú, llenos de miedos, llenos de inseguridades y le luchamos con eso. Entonces yo necesito orarme. Yo oro para mí. Orar es expresar palabras, orar es decir cosas, orar es desencadenar el poder de Dios para trastornar las leyes, para ponerle luz a la oscuridad, para darle orden al caos. Para eso es que oramos. Para eso es que oramos. O sea, si yo estoy esperando, hermanos, es una fe vivida, es una fe aplicada. Vuelvo y les cuento. Vayan a la iglesia del siglo. Si una iglesia está diciendo, bueno, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga a todos los hermanos, es una mentalidad. Si el pastor es un empleado, él va a decir, Señor, para que todos los hermanos que estén aquí tengan un empleo. Si es un empresario, él va a orar, Señor, yo quiero que todos estos líderes que están acá sean empresarios. Es lo que es muy personal. Y que todos tengan un empleito y que como en LinkedIn, que se sube uno a escuchar ahí que mañana te va a salir el empleo. Yo digo, mañana monte ese negocio, ese sueño que tienes ahí, sácalo adelante. El tamaño del Dios es el tamaño de la fe. Y el tamaño de la fe es el tamaño de tus acciones. Porque los milagros son un romance entre la fe y el esfuerzo. Esta vez que nos vimos una serie de David con Pili, dice, todos tenemos miedos, pero cuando tú actúas, Dios interviene en ese miedo, pero sin actuar, no. Sin actuar, no. Entonces, estamos equipados de herramientas muy poderosas. Entonces dice Isaías 40, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Isaías 44:6. Voy a repetirlo. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Abran el micrófono y díganme a qué se refiere ese texto bíblico. Vamos a hacer una prueba. Aquí nos gusta preguntar para entender. ¿A qué se refiere ese texto bíblico? ¿Cómo decir que todo valle se suba, que todo monte se baje, que lo torcido se enderece y que lo áspero se allane? ¿A qué se refiere eso? A la conducta humana. Cuando somos altivos, debemos aprender a bajar la cabeza. Cuando estamos deprimidos, debemos aprender a tomar nuestro nivel, nuestro lugar en el mundo, el que nos corresponde, ni más alto ni más bajo,
un concepto de sí mismo que debemos aprender a tener. Muy bien. Y cuando andamos torcidos, es decir, no planificamos ni sabemos para dónde vamos, para el bien o para el mal, entonces lo torcido se endereza. Y cuando somos ásperos, duros, indiferentes, mezquinos, entonces lo hacemos. Pero, Carito, ¿y tú dónde aprendes todas esas cosas? A tu lado, Gio. Me siento muy grato saber que lo tienen claro porque les aseguro que no es tan fácil encontrar que alguien pueda llegar a esa conclusión. ¿Por qué les acabo de leer este texto bíblico? Porque ahorita les voy a leer el segundo. Les voy a leer el segundo. Y lleguen ahora, cuando haga el segundo, quiero que alguien participe. Cuando lea el segundo, Jesús dijo lo siguiente. Mucha atención. Jesús dijo lo siguiente. Dame un segundo que se los voy a leer. Jesús dice en Marcos 12, hablando de fe. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, a este monte, a este monte, y una vez más a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, lo recibiréis y os vendrá. Wow, 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 wow. Había que leer primero que allá había un monte y que había un valle y que había una colina y que había un camino, cosas literales. Ahora cuando las personas leen este texto bíblico, creen que Jesús estaba refiriendo a que vamos a mover montes físicos. ¿Qué tienen para decir? Que nos quedan 15 minuticos. ¿Qué tienen para decir? Porque eso creemos que Jesús vino como un milagrero y que la fe debe estar basada en los milagros físicos. Yo le voy a decir esto con Yo toda lo puedo honestidad. tomar como en un contexto, pastor, solo en un contexto. Tiene diferentes contextos, se pueden tomar de diferentes contextos, pero yo lo voy a tomar en uno, ya que estamos en el, bueno, no nosotros, perdón, sino en la época del perdón en los judíos. Yo lo tomo, por ejemplo, como el perdón. Tenemos la capacidad de cuando dicen que puedes mover montañas, cuando tenemos la capacidad de perdonar a nuestro enemigo, por ejemplo. Cuando tenemos esa capacidad de perdonar, estamos moviendo montañas. En un Bien, contexto, ¿no? Tiene muchos contextos. sí. En la época de Jesús ¿sabían ustedes que en la época de Jesús habían oradores? Había un tipo que era orador, uno que era un experto. Incluso, si ustedes leen a Apolos, también habían consultores en esa época que removían montañas. ¿Sabían eso? ¿Qué eran montañas? Personas que consultaban para que les ayudara a resolver problemas. Se llamaban los resolvedores de montañas, los removedores de montañas. Entonces, cuando leemos este texto, tiene que ver justamente con esa montaña a la que tienes que enfrentar, ese reto, ese desafío, esa lucha personal, ese perdón, esa angustia, ese gigante, ese miedo. Pero Jesús dije, si ustedes lo dicen orando, decir, cuando yo digo orando, si yo lo digo orando, estoy trastornando, estoy haciéndome parte de Dios. No es que Dios me responda, es que desencadeno lo que ya Dios estableció. Es una fe, es distinto. Si ustedes piensan, si las personas piensan que se enferman, que son fracasados, que no tienen. Miren, hermanos, estaba escuchando un estudio constante en la Universidad de los Andes sobre los procesos de la reconstrucción cognitiva. Nada más las personas que nacen en un estrato socioeconómico bajo tienen menos palabras y léxico y lenguaje que otros. Tienen menos construcción cognitiva. Son las cosas físicas. Me quedé sorprendido. Nada más a veces una persona nace en un contexto, se cría con la abuelita, hay una necesidad, nace en un contexto donde él no tiene palabras, él no tiene cómo recrear sus cosas. O sea, a veces nada más cosas físicas limitan tanto a las personas. Y esas leyes quedaron establecidas. Como el pueblo de Israel. El fracaso más grande del pueblo de Israel desde el pensamiento judío
fue cuando fueron a conquistar la tierra prometida, cuando fueron a reconocerla, cuando ellos mismos forzaron a Moisés, porque ya Dios les había dicho que Él les había entregado la bendición. Por eso el cristianismo fracasa, porque le pasa lo de ellos, quieren verificar algo. No, no hay que verificarlo. Hay que levantarnos tempranos a recogerlo, a prepararnos, a ir, a tocar la puerta, a hacer la llamada, a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Ya Dios les había dicho, esa tierra es de ustedes. Y se levantó un gurú allá a decir, no, pero vayamos a reconocerla primero. Primero pensemos a ver si de pronto. Y convencieron a Moisés. Moisés se lo reclama. Lean el capítulo 30 y 31 de Deuteronomio. Y a él le faltó carácter también. Y fueron y reconocieron la tierra. Y cuando llegaron dijeron, nosotros no podemos. Ese es el fracaso más grande de Israel. A eso los grandes teólogos y pensadores judíos dicen que esos 40 años en el desierto fue consecuencia de ese no podemos. Quítate de la cabeza ese no puedes. No puedes perdonar, no puedes tener un hogar, no puedes reconstruir en medio de las cenizas, no puedes ser sano, no puedo tener una prosperidad. Quítate ese no. Porque ese no de los israelitas, esos gigantes son más grandes que nosotros. Ellos decían, nosotros parecemos lagañas. Esos hombres nosotros éramos como grillos, langostas. No vamos a poder. Y gritaron y lloraron, se deprimieron. Devolvámonos a Egipto. Nosotros nacimos para ser esclavos. No vamos a prosperar. Somos pobres. Se levantó por allá un par de locos, así como Nancy, Bismarck, Maris, Luz Mary, Mónica. Sí podemos, dijo alguien. Yo quisiera que fe es eso. Fe no es pedir para recibir, es agradecer por haber recibido. Ya estamos acá. Tú no naciste en la Segunda Guerra Mundial. Si hubiese nacido en la Segunda Guerra Mundial y hubiese estado en un edificio donde mandaron una bomba, ya no estarías acá. Pero te tocó esta oportunidad ahorita acá. Te tocó este momento, que está acá. Tú no estás entre los millones de cristianos que han muerto en el circo romano, que también oraban, que eran buenos, que eran consagrados. Pero tenemos una oportunidad grandiosa y maravillosa. Un mensaje liberador, un mensaje que inspire a las personas a vivirlo, a respirarlo, a transmitirlo. Volvernos el mensaje, incluir todas las áreas de nuestra vida en el mensaje, incluyendo la billetera, porque a veces la dejamos por fuera. Todo en pro de algo, que hagamos algo grande. Y que un lugar que Dios nos ha regalado, como donde no andamos pensando en que esta es la misión de una familia, sino que estamos todos juntos en hacer que muchos sean mejores, donde ponemos el hombro, el pecho, el corazón, la vida. No va a pasar nada si estamos en el promedio, porque ya hay muchos promedios. Y la oración es una acción constante. Cuando tú oras, miren cómo desbaratamos un mito. Ay, pero es que yo pensé que uno le podía decir que moviera las montañas. No, las montañas. O sea, cuando pidiendo, orando, dices, tú construyes. No mueves la mano de Dios, recoges lo que la mano de Dios ya ha creado. Te encadenas en la línea de las leyes, de los principios de Dios. Oración va más allá que eso. Voy a leerles unos párrafos de resumen de esto porque hasta hoy vamos a hablar de la oración. La oración es la comunicación del Espíritu con el Creador del Espíritu, es el lenguaje, es el código con el que nos identificamos con Dios. No es un medio para mover la mano de Dios que afecte las leyes físicas materiales. Es un medio para modificar, alterar y tomar los recursos disponibles en la dimensión de Dios. La oración es una comunicación hacia lo interior, desde lo interior hacia lo exterior. Descubro a Dios dentro de mí. Las oraciones son modelos personales, de circunstancias personales. La oración es un ejercicio personal del corazón y no de la mente. Es una relación íntima, personal.
Las palabras de nuestras oraciones, las palabras, cuando tú oras, desencadenas palabras, pero esas palabras tienen que tener una fuente de un corazón misericordioso, cómplice de Dios, que ama lo que Dios ama, que le duele lo que a Dios le duele. Cuando las palabras de nuestras oraciones están alineadas, construyen los mundos superiores, constituyéndonos así en socios de Dios en la construcción del reino de los cielos. Cuando decimos orando, tenemos el poder de crear los mundos, de transformar realidades, de dar órdenes al caos, de dar luz donde hay oscuridad y de llenar de propósito donde solo hay vacío y falta de motivación. Yo oro para clarificar e impulsarme a lo que voy a hacer pidiendo sabiduría y dirección de Dios. Antes de aprender a orar, asegúrate de saber quién eres tú y cuál es el propósito de tu vida. ¿Qué crees tú de Dios, de su reino? ¿Qué crees tú que es tu responsabilidad? Antes de orar, debes aprender a saber qué tipo de persona eres tú y cómo crees y cómo te relacionas con Dios. Amén. Hemos concluido este tema de la oración. Creo que hay más luz ahora sobre lo que es la oración. Para más libertad. Es un poder desencadenante. Si yo hago esto, eso causa pero no se ve. No se ve. Pero es una causa y un efecto. Cuando tú oras del corazón, en esa sinfonía de Dios, también desencadenas una fuerza impresionante. La neurociencia dice, no dejen de orar porque esa fuerza es impresionante, impacta. Los cuánticos lo dicen, pero a los cristianos nos cuesta más trabajo. La cuántica y la neurociencia está llevándose por delante a los cristianos todavía ya en este momento. Pero no se asusten por eso, porque un poco de fe, un poco de conocimiento, un poco de ciencia permite engañar a la gente, nos mantiene lejos de Dios. Mucha ciencia, mucho conocimiento nos deja ver a Dios en toda su plenitud. Nunca busques respuestas de Dios fuera de ti. Y si no las encuentras en ti, levántate y mira la creación. Mira todo lo que existe, lo hermoso y lo maravilloso, y vas a seguir confirmando. Y cuando creas que ahí tampoco lo encontraste, entonces ve a la Escritura. Porque la Escritura que Dios quiere es la de tu corazón, tus hábitos, tus costumbres, tus momentos, tus intimidades, tu relación con Él. Bueno, 8:25, nos quedan 5 minuticos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir, no, ustedes están locos ahí con eso? No, no aprendí, no quiero preguntas, dudas, afirmaciones, expresiones. 5 minuticos. Mano, yo estaba pensando ahorita que a veces el fracaso de los cristianos, hablando ya económicamente, pues, es que aplican textos en la vida y entonces se quedan esperando. No, Dios proveerá, mas el justo por la fe vivirá. Y no hacen nada, hermano, esperando que venga el milagro porque el pastor le dijo que él estaba orando, no tenía para comer y él le llevó una bolsa ya de comida. Y entonces creen que siempre es así, pero no actúan, no se mueven, no tienen esa certeza de que Dios está con ellos y que cuando salen al lugar, algo especial está ahí, que Él nos dice, mira, esto es para ti, pero tienes que hacerlo, tienes que hacer algo. Hey, el que no trabaja, que no coma, el que no actúe, que no va a recibir nada, el que pida se le da, el que toca se le abre, el que llama se le escucha. Pero lo que digo es eso. Bien, Campillo. Muy bien tu comentario. Recuerden que la palabra Adán significa tierra. Y todo lo que uno pone en la tierra, toda semilla que uno pone en la tierra, germina. O sea, las manos vienen para hacer,
venimos para hacer, para transformar. ¿Qué sucede en el día a día? Que a veces nos falta foco, nos falta organizarnos, nos falta ser expertos en lo que hacemos, nos falta especializarnos, nos falta creer más en nosotros, nos falta coraje. Al cristianismo le falta coraje. Al cristianismo le falta tener más arrojo, ser más valiente. Bueno, y Jesús lo reclamó, ¿no? Jesús dijo, los siglos, voy a leerlo, voy a ponerlo en términos que los podamos entender. Cuando habla del siervo infiel, dice, lo voy a poner en el contexto. Los cristianos que dicen ser mis hijos y que tienen fe, se quedaron esperando que las cosas sucedieran. Y los que no tienen fe son más sagaces, más atrevidos, tienen más agallas, más hambres, se mueven más con las personas, hacen más negocios que mis hijos. Lo dijo Jesús. Como dice la Reina Valera, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de los. Dios quiere que el cristianismo salga del anonimato, salga de la mediocridad, del conformismo, de la culpa, y nos lancemos como embajadores de Cristo a hacer lo que nos corresponde, sin miedos. Claro, eso no es fácil. Ayer lo decían, pero si no soy capaz a veces ni de cambiar mis hábitos, pues deja de orar por los demás, deja de enfocarte en querer cambiar a los demás, dedícate a ti exclusivamente. Hermanos, mire, yo les voy a decir algo. Yo tengo un texto que se lo voy a mostrar acá. Mire. Ayer lo coloqué acá. Alcanzan a verlo allá en mi pantalla. Allá, acá, pegué eso allá. Es Josué 1:9. Lo pegué ahí, ¿por qué? Porque mi mente no va a memorizar. Mi mente no va a memorizar algo en lo que yo. No, oye, pues es que yo soy muy consagrado, yo soy muy espiritual. No, yo tengo que colocar tocino. Tocino es cuero, es pellejo, alma, esfuerzo. Si me quiero aprender eso, entonces me tengo que parar todos los días acá 5 minuticos. Aprendérmelo, aprendérmelo, aprendérmelo. Es que la gente piensa que fe es que la mano de Dios se mueve cuando tú oras. Es al contrario. Tú te mueves con la mano de Dios cuando estás orando, es distinto. No nos corresponde a nosotros. Yo quisiera invitarles, con todo el tiempo que llevamos acá, la oración, no la descuides. Si no estás orando, no voy a decir como los cristianos de hace 30 años, que al cristiano que no ora, el diablo se lo devora, poco de mitos. Que cuando el cristiano está orando, el diablo pasa y no lo ve. No. Cuando no estás orando, estás desaprovechando enriquecerte, aquilatarte, divinizarte, reestructurarte. Es distinto. Desencadenar el poder y tomar las cosas que te corresponden. Es distinto. No es así como, es que perdimos la oportunidad. Es como cuando alguien dice, no, yo no voy a caminar al parque porque eso me da pereza. Pues el que va y camina al parque, les aseguro que va a tener mejor circulación, va a quemar el cortisol, va a poder pensar más, tiene mejores ideas. El que no come sino fritos, arroz y carbohidratos y tajadas maduras y papas criollas fritas y francesas fritas con grasa, les aseguro que va a tener más probabilidades de un infarto y de pesar el doble que el que decide cuidarse. Los hombres somos arquitectos y constructores de la realidad que nosotros hacemos. Así que pongamos la mirada en nosotros. Haz un listado, cógete del cuello. A ver, Gio, ¿cuándo es que tú vas a dejar de esto? ¿Tú cuándo es que vas a dejar de responderle a tu esposa así? ¿Cuándo es que la vas a escuchar? ¿Cuándo es que la vas a entender? ¿Cuándo es que vas a aprender a escuchar a tu amigo? ¿Cuándo es que vas a organizarte? ¿Cuándo es que vas a hacer tus cosas? Vas a pasar 10 años más y en otro devocional que yo deje el micrófono abierto, ustedes van a volver a decir lo mismo. ¿Cuándo será que vamos a cambiar? Pues el día que tú lo decidas y pongas acción en eso. Lo escribas en una hoja. Yo, Seferino fulano de tal, soy un controlador. Meta, no ser un controlador. Yo, Seferino de tal, soy un reactivo. Meta, no ser reactivo. Me levanto en la mañana. Daisy nos colocó un buen ejemplo. Felicitaciones, Daisy. Me levanto en la mañana. Yo ayer lo decía, hoy no puedo herir a nadie, hoy no voy a ofender a nadie. Si tú no te preparas en la mañana y trazas el curso de acción, te sorprende. Y no es el diablo. Tú te puedes portar como un diablo solito. Es simplemente
La frase de Jesús más poderosa: donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro es que tú quieres mejorar, que tú quieres mostrar la versión de Dios hacia las personas, pon la atención ahí. No es que yo quiero, ¿qué tal Marquito aquí diciendo? Es que Connie no cambia, o William, es que Jane, o Eduardo, que es que Consuelito, o Carolina, que es que Rolando. No, olvídate del exterior, libera el exterior de ti, ya no, ojalá no seas una carga, sé luz. Que esas personas digan: no te había visto, jamás había encontrado a alguien, ahora sí veo que puedo ver a Dios a través de ti, déjame estar a tu lado, quiero compartir contigo. Pero mientras tanto, y quiero aclararles que yo todavía no soy eso, pero me gusta hacerlo y quiero dar pequeños pasitos todos los días. Queridos líderes, os abandono porque tenemos otra reunión. Bendiciones para todos, un buen día, la paz del Señor. No esperen que Dios haga todo. Actuemos como lo haría Dios y las cosas se darán. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, Amén, José. amén. Buen día para todos. Amén, amén. Muy, muy agradecido. Amén. Amén, amén. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Muchas gracias. Perdón, bendiciones para todos. Un bonito día. Amén, gloria a Dios. Gracias, Gio. Buen día y feliz fin de semana a todos. Amén, bendiciones. Amén, amén. Mañana tenemos culto presencial, servicio presencial en Bogotá, se nos olvidaba. Amén, amén. Gracias, Gio, por tan poderosa información y como escribió ahí Jenny. Creo que hay que reforzarlo. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos a Pili. Bendiciones para todos. Bueno, Piedad. Muy gracias por tus palabras a todos. Hay un mensaje acá que me pone a pensar. Hoy no. Hoy la integración de los jóvenes. Dice, Mari describe: recuerda, estás haciendo disonancia cognitiva. No. Por favor, refuerza el tema de la oración, porque creo que en este grupo no hemos llegado todos al punto exacto de lo que es la oración y la fe. Llevamos como 2 meses en este tema, ¿cierto? Rumiándolo. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo se sienten hoy con la oración? ¿Tienen dudas de la oración todavía? Desafiados, confrontados. Bueno, nos acompaña hoy José Bismar. Bien. No va a quedar todo claro, debemos investigar, siempre hay un nivel, no son temas tan fáciles de digerir, pero lo importante es que cada persona sepa que la oración es un recurso personal, es un medio, es una herramienta, que la oración no es algo, no es un mantra, es básicamente que el depositario, el carácter de cada persona refleja esa oración y la expresa, y que a través de la oración nos unimos al nivel de Dios, expresando cuando decimos, oramos y trastornamos las realidades. No oramos porque creemos que Dios va a responder, oramos porque creemos que ya hay una respuesta. No oramos porque no sabemos para dónde ir exactamente, sino porque sabemos que si hay un lugar para dónde ir y lo encontramos en Dios. Seguiremos ahondando. Los dejo, bendiciones.